Se presenta la aplicación web de sistema FIRE, Fiscalización Remota, a la cual se accede a través de la página web del organismo e ingresando al sitio MIARBA. Para acceder, se requiere el ingreso por parte del contribuyente de la CUIT y clave SIT. Ya en el sitio MIARBA, se cliquea en la pestaña Domicilio Fiscal Electrónico y allí podrá visualizar el comunicado institucional en el cual se le informa que ha sido incluido en el sistema de fiscalización remota, accediendo asimismo a una guía práctica que en 5 pasos le explicará las principales funciones de la aplicación. Cliqueando en el módulo FIRE, se ingresa al sistema de fiscalización remota, accediendo a una pantalla de bienvenida donde se informa que la herramienta posibilita verificar la situación de los contribuyentes en forma masiva, simultánea y continua, detallando las características para acceder. Se pone en conocimiento al contribuyente que las inconsistencias exhibidas no constituyen una determinación de oficio, sino que son de carácter informativo y tienen por finalidad que proceda a la regularización de las mismas o fundamente su improcedencia. Cliqueando en el botón Ingresar, se accede a la pantalla Situación actual. En la misma se visualizan todas las inconsistencias activas para el contribuyente. Por un lado, como contribuyente directo de ingresos brutos, y por otro, las inconsistencias como agente de recaudación. En ambas estructuras se ve la fecha del proceso de actualización del cruce de datos, la cantidad de períodos con desvíos y el monto total de impuesto omitido estimado. Se listan los distintos tipos de inconsistencias, exhibiéndose para ingresos brutos los tipos de inconsistencia por subdeclaración de ingresos, errónea aplicación de alícuota y pagos a cuenta declarados en exceso. Y para agentes de recaudación, inconsistencias por errónea aplicación de alícuotas conforme al padrón de ARBA, omisión de actuar y defraudación. En el ejemplo, se observará la inconsistencia entre los ingresos declarados en ingresos brutos con el IVA. Por último, en descargos en curso, se listarán aquellos descargos iniciados y no finalizados. Ingresando a Agente Recaudación Detalle, además de la explicación de cómo se realiza el cruce de información correspondiente a errónea aplicación de alícuota, se observa para cada período las percepciones declaradas, las percepciones ajustadas por aplicación del padrón sujeto a alícuota del período a cada operación y las diferencias a rectificar, además del botón Generar descargo. Al cliquear en el botón Detalle, se visualiza la totalidad de los comprobantes de facturas sobre los cuales se detectaron diferencias, detallando por cada uno la base imponible, el importe percibido, la percepción resultante de aplicar la alícuota sujeto establecido en el padrón y la diferencia a rectificar. Con idéntica lógica, se plantea la visualización del módulo Contribuyente e Ingresos Brutos. Ingresando a Contribuyente e Ingresos Brutos, Detalle, el contribuyente observará una explicación de las características del cruce y el detalle por período de lo declarado en ingresos brutos, vinculado a base imponible e impuesto, versus lo declarado en IVA, en relación a los ingresos grabados declarados y la estimación de nueva base imponible, impuesto determinado estimado, y la diferencia impuesto determinado detectada, y el botón para generar el descargo. Al ingresar en detalle, se observa la liquidación del período en ambos impuestos, junto con la metodología de cálculo utilizada para estimar las diferencias. De haber declarado varias actividades, la estimación se realiza manteniendo la proporción de ingresos declarados para cada actividad en ingresos brutos. Para generar un descargo, deberá seleccionar cada período tildando en el espacio previsto para ello, y luego ingresar a generar descargo. Para este ejemplo, se realizarán 2 tipos de descargos para las inconsistencias ingresos brutos versus IVA. Uno en el cual el contribuyente reconoce las diferencias expuestas y otro en el cual no las acepta y va a justificar las mismas. En el supuesto donde reconoce las diferencias, al ingresar a generar descargo, se despliega una pantalla donde aclara que el descargo es en carácter de declaración jurada. Así comienza el cuestionario. Hay que tener presente que existe una fecha límite para enviar los descargos.
Para el caso donde reconoce la pretensión fiscal, se recuerda que el reconocimiento es relativo a la diferencia detectada de ingresos declarados y no del impuesto estimado. Cliquea en sí y el cuestionario continúa indagando respecto a si presentó o no la declaración jurada, incluyendo las diferencias reconocidas. En este caso, se seleccionará que no. Cliqueando el botón Enviar descargo, el sistema le dará en forma inmediata una respuesta automática, donde se le informa al contribuyente que las diferencias se mantendrán expuestas hasta que presente las declaraciones juradas reconociendo las diferencias de ingresos exhibidas. Los periodos que fueron objeto de descargo se siguen visualizando en la situación actual hasta el próximo cruce de datos donde se verifique dicha presentación. En el supuesto de no reconocer la pretensión fiscal, seleccionará los periodos y generará el descargo, cliqueando en el botón respectivo y eligiendo las opciones parcialmente o no. En el ejemplo se responderá no. Allí el cuestionario indagará sobre la principal causal que justifica la no aceptación de las diferencias. Las opciones de respuestas se sustentan en la identificación de supuestos donde existe diferente tratamiento impositivo entre IVA e ingresos brutos, siguiendo lo establecido en el Código Fiscal o leyes especiales. Por ejemplo, que sean ingresos grabados en IVA y correspondientes a actividades no alcanzadas en ingresos brutos, conforme al artículo 184, o no grabadas en ingresos brutos, según artículo 186, o exentas por artículo 207 o leyes especiales, o sujeto a liquidación por base diferencial. En el ejemplo, el contribuyente selecciona la opción A, que corresponde a ingresos alcanzados en IVA y no alcanzado en ingresos brutos. Así, se vuelve a desplegar otra pantalla donde se lo vuelve a interrogar respecto al origen de los ingresos no reconocidos, presentando las opciones previstas del artículo 184 del Código Fiscal, eligiendo el contribuyente como causal de justificación la opción A, referida a ingresos por la locación de inmuebles por el propietario. Se accede a una pantalla donde se requerirá información pertinente a la respuesta cursada de los periodos seleccionados, donde deberá cargar los datos solicitados. En el ejemplo, se pedirá información por periodo referida a cantidad de inmuebles alquilados, el destino, los importes de locación mensual y anual, etc. Para el caso, se informará un total de ingresos anual que supera el monto establecido por la ley impositiva para acceder al beneficio. Para avanzar en cada pantalla con ingreso de datos, se debe cliquear en el botón Responder. Aparecerá una próxima tabla donde se requiere más información, en este caso, referida a los contratos de locación, fecha de inicio y fin, partida inmobiliaria, quit o DNI del locatario, etc. Y se completan los datos solicitados. Al responder, ingresa a la pantalla de Enviar descargo. Luego, la respuesta automática será pertinente a que el descargo no es procedente para ese periodo, mencionando el motivo y la normativa legal. La aplicación posee una pantalla denominada Historial. En ella se visualizan todos los descargos realizados por el contribuyente. Ingresando en la misma, se despliega la pantalla Historial de inconsistencias, donde se observan los descargos por fecha de ingreso a historial, el tipo de inconsistencia involucrada, la fecha del proceso, la cantidad de periodos con descargo en esa fecha y un botón de detalle. Se puede ingresar a los descargos de una fecha cliqueando en Detalle y se visualizan todos los descargos presentados en dicha fecha, donde seleccionado cada periodo, se visualiza todos los datos ingresados en el descargo con su respectiva identificación. Finalizados los descargos, en la pantalla Situación actual, se visualiza que el periodo reconocido se continúa exhibiendo y no se puede seleccionar nuevamente. El periodo que quiso justificar y resultó improcedente también se visualiza, pero puede ser seleccionado para un nuevo descargo. De haber un descargo que no resultara improcedente, el sistema dejará de exhibirlo en situación actual. A los efectos de facilitar el uso de la aplicación por parte del contribuyente, se podrá, en medio de un descargo, salir sin finalizar de responder la pregunta. Para salir sin finalizar,
Al estar respondiendo el cuestionario, se debe cliquear en el botón Salir sin responder. El descargo pasa a visualizarse en la pantalla Situación actual, Descargos en curso. Allí se visualizará por año la cantidad de periodos mensuales del descargo entre paréntesis y la fecha de inicio. Ingresando en detalle se retoma el descargo. Se presentan dos opciones: anular el descargo o continuarlo. Eligiendo anular descargo, se procede a dar de baja el mismo previa confirmación de la anulación. En cambio, seleccionando continuar descargo, lo lleva a la pantalla donde se salió. También se podrá volver hacia atrás y luego adelante en el cuestionario, permitiendo ver las preguntas efectuadas y las respuestas y datos cargados. En caso de querer modificar una respuesta o dato, podrá editar la respuesta y modificar lo que considere o cancelar la edición. De modificar alguna respuesta, se perderán los datos de las respuestas posteriores, pudiendo continuar respondiendo hasta finalizar el descargo.